Hola, buenas noches. Buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Por fin tenemos esta plática tan esperada sobre la tiroides, una plática que pues se fue alargando y fuimos cambiando las fechas y nada más no se daba. Pero todo llega en el momento adecuado, todo llega cuando debe de llegar y la información siempre nos es presentada en el momento en el que estamos listos para poder escucharla. Así que por fin tenemos esta maravillosa plática sobre tiroides y ayurveda, este tema que es por demás interesante y que a mí en lo personal pues me toca mucho. Es un tema que me llevó a conocerme, es un tema que me llevó a conectarme conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, con mi dharma, con mi verdadero sentido de existencia. Y es un tema al cual siempre le voy a estar agradecida porque fue justamente mi tiroides la que me empujó a conocerme, la que me empujó a darme cuenta que la manera en cómo estaba llevando mi vida no era la manera más apta para mí, no era la manera más sádvica, no era la manera en la que yo realmente estaba llevando a cabo mi mayor luz y no estaba compartiendo todo lo que tenía para compartir en el mundo. En mi caso, la tiroides fue lo que me hizo darme cuenta que lo que estaba haciendo hasta ese momento no era lo que debería ser de ahora en adelante. Ya muchos de ustedes, si nos siguen en Ayurveda Urbana, sabrán que parte de mi historia con la tiroides está relacionada con el hipotiroidismo que tuve más o menos alrededor de los 30 años. Empecé a sentirme, yo que siempre había tenido muchísima energía y que había sido muy activa y que era difícil que alguien me siguiera el ritmo porque siempre la mente estaba a mil y la energía estaba a mil. De pronto, alrededor de los 30 años, me sentía muy cansada, sentía que no tenía energía, amanecía con los párpados superiores muy hinchados y poco a poco todos los párpados, sobre todo lo más cercano a las cejas, se me empezó a hacer como una bolita, empecé a subir de peso, pero más que subir de peso me sentía como hinchada, me sentía como llena de líquidos, sentía que era una muñeca de trapo, sentía que mis músculos simplemente no me respondían, no me funcionaban, mi piel empezó a volverse muy seca, me acuerdo que me agarraba el cabello así y sacaba pero puños y puños de cabello, tenía estreñimiento, me sentía muy deprimida, muy cansada y más allá de los temas que lógicamente estaban relacionados con mis hormonas, pues me sentía muy cansada y muy triste porque no me reconocía. En algún momento llegué a pensar, bueno, probablemente esto sea como la crisis de los 30, pero duraba y duraba y duraba y decía, no, ya esto es demasiado, como que para hacer crisis de los 30 ya está pasándose bastante. Fui a hacerme unos análisis, un perfil de tiroides y resulta que tenía hipotiroidismo. En ese momento para mí fue como, por un lado, fue como la confirmación de algo que yo ya presentía que me iba a pasar. ¿Saben? Porque desde que yo era muy chiquita, mi mamá estuvo muy al pendiente de mi peso, estuvo muy al pendiente de esta idea que ella tenía en relación a su cuerpo de que estaba gordita. La verdad es que mi mamá nunca ha sido gorda, ¿no? Ha tenido un poco de sobrepeso y así, pero bueno, mi mamá como por ayudarme siempre me llevó a diferentes doctores y nutriólogos y dietistas y endocrinólogos y bariatras. Y yo sabía que tanto estar experimentando, tanto estar jugando con el peso, iba a llegar en un momento que me iba a llegar la factura y me iba a pasar algo. Y cuando me detectan el hipotiroidismo, por un lado yo decía, pues claro, era el siguiente paso, ¿no? Era lo que me esperaba después de tomar todas las pastillas que se puedan imaginar para bajar de peso, después de tomar todos los tratamientos y hacerme todo lo habido y por haber
para lograr tener una imagen física de lo que yo creía que debería ser mi cuerpo en ese momento. Y me acuerdo que hablaba yo con uno de mis mejores amigos y le decía, es que yo sé que en algún momento pues la tiroides se me puede dañar y en ese momento pues no voy a saber qué hacer, ¿no? Porque yo sé que si se te daña la tiroides pues va a llegar un momento en el que ya cualquier esfuerzo que quieras hacer en relación a tu peso corporal va a ser un esfuerzo inútil porque la tiroides va a bloquear todo. Bueno, llegó el diagnóstico del hipotiroidismo y fue por un lado la confirmación de decir yo sabía que esto iba a pasar, pero por otro lado fue también una gran tristeza, fue sentirme enferma a partir de ese momento. Y me acuerdo que yo le decía al médico que me estaba tratando en ese momento, le decía, bueno, ok, pero entonces estoy enferma. O sea, estos resultados lo que me están diciendo es, Elizabeth, estás enferma. Y me decía, no, 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 o sea, es una condición, ¿no? O sea, tienes que de ahora en adelante tomar unas pastillas, vamos a pasar por un proceso como de experimentación y un proceso de diferentes pastillas, diferentes dosis, diferentes tratamientos y vamos a ver cuál es el adecuado para ti. Y yo insistía y le decía, ok, pero entonces eso es porque estoy enferma. No, 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 no estás enferma. El hipotiroidismo simplemente es una condición. Y yo lo interrumpía, ¿no? Y le decía, una condición que necesita medicina durante toda la vida, porque si no me tomo la medicina, entonces voy a estar enferma. Sí, más o menos. Yo creo que ya para no desesperarlo más y darme el avión, me decía, sí, 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 bueno, toma en cuenta que sí estás enferma. Lógicamente yo empecé a buscar todas las terapias disponibles, hice todo lo que se puedan imaginar, desde sanación de chakras, que vamos a hablar un poquito hoy de eso, hasta biomagnetismo y reiki, y nutrióloga, homeopatía, medicina china, acupuntura, constelaciones familiares, hice de todo, absolutamente de todo. Y claro, mientras lo estaba haciendo, pues me sentía más o menos bien, pero no podía dejar el medicamento alópata. Y además no encontraba cuál era la causa de lo que me había pasado. Yo intuía que tenía que ver con todo lo que había jugado con mi peso corporal, pero la causa como tal no la tenía. Y recuerdo perfectamente que a un gran médico de, no chino, sino de medicina china, un médico mexicano, papá de una de mis amigas, bastante bueno, recuerdo que llegó un momento en el que le dije, bueno, pero ¿qué hice? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo revertir en mi estilo de vida para que esto ya no lo tenga? Porque si yo lo estoy produciendo, pues me queda claro que yo tengo el poder de revertirlo. Y él me decía, sí, o sea, sí, en teoría sí, pero pues, o sea, no hay nada que yo te pueda decir que puedas comer o hacer. Ahorita lo que hay que hacer es solucionarlo. Y recuerdo perfectamente un día en el que le dije, bueno, si tú me dices que no vuelva a comer papa o cebolla o ajo, nunca más en mi vida, te prometo que lo voy a hacer, pero dime qué es lo que tengo que hacer para que ya no tenga esto, porque no soy yo, esto no soy yo, no me siento bien. Y, y me dijo, no sé. En ese momento me fui a mi casa, me empecé a meter a la computadora, ya sabes, a Google, empecé a buscar y buscar y buscar y buscar horas y horas. Y en la madrugada de pronto me llegó una página que decía Ayurveda y sentí algo sentí. No sé ni siquiera qué sentí, pero sentí algo, sentí un impulso. En ese momento fue tan fuerte lo que sentí que recuerdo que lo que hice fue agarrar la computadora y cerrarla y decir, estoy encontrando como un camino y mi vida va a cambiar. No podía dejar de pensar los días siguientes en eso, en Ayurveda y qué era. Y cualquier ratito que tenía, agarraba el celular y buscaba qué onda con Ayurveda. Lógicamente, como me imagino todos ustedes, hice mi cuestionario de dosha, que hasta ese momento yo decía, pues, ¿cuál es mi dosha? ¿No? Igual como todos empezamos, ¿cuál es mi dosha y de qué se trata?
Y cuando veía cuál era mi dosha, me di cuenta que sí, que lógicamente yo tenía muchísimo fuego, pero que no me sentía así en ese momento y que ese era mi principal problema, que no me sentía yo y que eso era lo que me tenía mal. Pero ya estaba harta de experimentar y de tomarme a mí misma como un ratón de laboratorio en el que probaba diferentes cosas y decidí meterme a estudiar Ayurveda. Y cuando estaba estudiando Ayurveda, de pronto, lógicamente, mi mente muy en rayas, con un cuerpo muy en pita, decía, yo no creo esto suena demasiado bello para ser verdad. Si ni siquiera este gran médico me pudo decir qué tenía que comer y qué no tenía que comer y qué tenía que hacer y qué no. Si ni siquiera él me pudo decir qué hacer, ahora resulta que va a venir Ayurveda y me va a decir, lo que te está pasando es exactamente esto y esto y esto y esto. Lógicamente no me lo creía, así que me diseñé un protocolo bajo la lógica básica, porque no es que yo llevara 3 años estudiando Ayurveda, yo llevaba meses estudiando Ayurveda. Y me diseñé un tratamiento basado en las gunas, que lo vamos a ver más adelante. Me diseñé un tratamiento y dije, bueno, ok, si esto es lo que le está pasando a mi cuerpo y está muy frío y está muy pesado, entonces tengo que tomar este tipo de yoga y tengo que comer esto y me tengo que tomar estas especias. Todavía no sabía yo mucho de hierbas, como gracias a Dios he logrado tener el conocimiento hasta este momento, pero empecé a diseñarme y creo que tengo que hacer esto y creo que tengo que hacer esto y creo que tengo que darle por acá. Y, y me puse una prueba y dije, bueno, porque además en ese momento no me enojaba mucho, lo cual en una persona tan pita como yo y en ese momento de mi vida era algo imposible. Y me puse la prueba y dije, bueno, en el momento en el que yo me vuelva a enojar, va a querer decir que yo ya estoy muy cercana a mi equilibrio. Empecé a hacer Bikram yoga, empecé a sudar un montón, empecé a bajar de peso, empecé a compactarme, me empezó a dar hambre otra vez. Y llegó un día en el que llegué a la clase de Bikram y me enojé, sentí el calor y me enojé. Llegó el maestro y me enojé. Empezó la clase y yo estaba fúrica. En ese momento me di cuenta que estaba empezando a ser yo, que estaba regresando a mi naturaleza y dejé ese tipo de yoga que ya no me hacía bien de ese momento en adelante. Lo suspendí y lógicamente, ya saben, las personas que tenemos mucho pita y que tenemos rayas, somos demasiado radicales. Yo dejé el Eutirox, tomaba Eutirox y levotiroxina, me lo iban cambiando. Lo dejé de un día para otro, cosa que no se los recomiendo y no estoy diciendo que lo hagan, por favor, no lo hagan. Yo lógicamente tuve de cierta estabilidad una gran caída y de esa gran caída me tuve que ir levantando poco a poquito. Lo dejé, para ese momento yo ya no tomaba ningún medicamento alópata y me hice unos primeros estudios y mi tiroides estaba normal. Yo no lo podía creer, en verdad que no lo podía creer. Y lógicamente mi mente pues siguió poniendo a prueba la Ayurveda y sigo todavía, creo que poniendo la prueba porque cada año me hago estudios para ver cómo está mi tiroides, siempre salen bien. Y lo más hermoso es que ahora ya sé cuando mi tiroides me está avisando que no está bien del todo, cuando empiezo a sentir los músculos débiles, o por ejemplo, como ayer que llegamos ya muy tarde, por eso no hicimos la charla ayer, llegamos ya muy tarde, me sentía muy cansada, demasiado viaje, demasiado bata, y hoy amanecí y dije, ok, mi tiroides está un poco débil, pero es por lo que estoy haciendo, no es que mi tiroides esté mal. Si yo no quiero que eso se siga incrementando, tengo que parar lo que estoy haciendo ya y con urgencia. Esta es mi historia sobre la tiroides, sobre cómo es que llegué a Ayurveda y como les decía al principio, es un tema que a mí me toca muy profundo, es un tema que cada vez que alguien se acerca en alguna conferencia, en algún taller, en algún inbox de alguna de nuestras redes sociales y me dice, oye Eli, tengo hipotiroidismo o me acaban de detectar, son temas con los que yo me comprometo de inmediato porque tengo la experiencia, porque recuerdo lo feo que es sentirse una muñeca de trapo y despertar triste y ponerte a llorar porque
no eres tú. Así que esta presentación, que ahí va con todo el amor y con todo el cariño para que ustedes puedan encontrar esa sanación, para que ustedes puedan volverse de nuevo dueños y dueñas de sí mismos, de su energía, de su metabolismo. Y no les voy a dar, es imposible que yo les comparta en una hora todo el tratamiento en relación a la tiroides que tiene Ayurveda. Es totalmente imposible, pero sí les voy a dar diferentes claves para que puedan ir encontrando la manera de al menos saber cuál es la causa de lo que te está pasando a ti y qué es lo que te está diciendo tu tiroides, porque la tiroides te está diciendo algo muy específico. Está hablando en primera de estilo de vida. Segundo, está hablando de tu digestión, está hablando de tus emociones y de cómo concibes el mundo, y está hablando también de tu dharma, de tu sentido de existencia. Las personas que nos siguen en Instagram van a tener que ver mi cara todo el tiempo, pero acabando la presentación voy a subir a nuestro YouTube Ayurveda Urbana, voy a subir la presentación con todas los slides, porque siempre les preparo estos hermosos slides para que puedan ir viendo y no se aburran solo viendo mis gestos, que de por sí hago un montón de gestos, toda la vida los he hecho. Pero para que no se aburran con mis gestos, van a poder ver esta presentación y desde ya pueden irme escribiendo las diferentes preguntas que tengan. Voy a ir haciendo pausas a lo largo de la plática para poderles ir contestando. Y pueden compartir el link. ¿Sabían que en la actualidad los últimos estudios que se han realizado en relación a desequilibrios de la tiroides nos hablan de que 1 de cada 7 personas en el mundo padece de temas de tiroides, algún tema relacionado con la tiroides, o hipotiroidismo subclínico, o hipertiroidismo, o Hashimoto, bocio, enfermedades autoinmunes en relación a la tiroides. Esto es realmente grave. 1 de cada 7 personas. Y de estas personas que tienen estos desequilibrios, se habla de que únicamente entre el 60 y 70% lo sabe. Es decir, hay muchas personas que tienen desequilibrios en su tiroides y no saben que tienen este desequilibrio. Por lo tanto, lo que creen es que son flojas, que no tienen energía, que el cabello se les cae, que la piel es horrible, y eso las hace sentir peor. Es bien importante que si tú sospechas que tienes un problema con tu tiroides, te hagas análisis y empieces los cambios de estilo de vida que te voy a recomendar en esta charla. Así que, sin más ni más, sin más anécdotas, vamos a empezar de lleno con tiroides y Ayurveda. ¿Qué es la tiroides? La tiroides es una glándula que está más o menos, lo pueden ver ahí en la presentación de Facebook, está más o menos de donde están tus clavículas, a la mitad del cuello, está un poquito más arriba. Tiene la forma de una mariposa y eso nos habla mucho acerca de su fragilidad, nos habla mucho acerca de su función y mucho acerca de su dharma, de qué es lo que tiene que hacer en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de tiroides, siempre vamos a escuchar pegado T3, T4, TSH, sobre todo, que son las hormonas que están relacionadas con la tiroides. Y está muy relacionado también con el yodo, porque lo que hace la tiroides es justamente captar el yodo y a través del yodo lograr transformar. La T4, que es la hormona que no está activa en T3, en una hormona que esté activa. Esta pequeña glándula, que imagínate, pues va a ser según tan grande o tan pequeña como sea tu tamaño, pues en mi caso es muy chiquitita, va a controlar muchísimas
cosas en tu vida. Por ejemplo, la tiroides nos va a ayudar a controlar nuestro estado mental y nuestro estado de alerta. ¿Qué tan rápido respondes a la información que te llega del exterior y qué tan rápido o qué tan efectiva es esa respuesta? Es decir, que no te digan Elizabeth con susto para que te muevas y que aplaudas. Me estoy yendo a extremos solo para que quede mucho más claro. Que no te quemes y te rías, sino que realmente haya una congruencia en la información que estás recibiendo del exterior y la respuesta y la rapidez de la respuesta que tú das en ese momento. En el estado mental, Ayurveda habla mucho de sattva, rayas y tamas. Es decir, habla de esta relación, de este estado en el que estás más respetando tu naturaleza, respetando tu relación con algo superior. Estoy moviéndoles aquí porque veo que está muy grande, pero ahí está ya, respetando mucho más tu relación con el entorno en donde es importante lo que te gusta, pero no es tan importante como lo que te hace bien. Porque Ayurveda lo tiene muy organizado. Para Ayurveda, la mente tiene diferentes partes que se encargan de diferentes cosas en particular. Nuestro ego, que en Ayurveda se le llama ahamkara, que tiene que ver más con la identificación, con el yo soy, va siempre a definirse por lo que le gusta, lo que le da placer, lo que le hace sentirse bien. El ego va a estar muy relacionado con un estado mental que le llamamos rayas. Es un estado en donde lo que buscas es hacer muchas cosas, estar muy activo, buscas el más, ¿no? Más rápido, más conocimiento, más reconocimientos, más certificados, ser más que algo, más que los demás, más que el otro, más que antes. Y eso lo que va generando es que tengas una respuesta que puede llegar a ser autoinmune, ya lo vamos a hablar más adelante. El estado mental de si tú estás dejando a tu ego de lado y estás eligiendo lo que es mejor para ti, o estás eligiendo lo que es mejor para tu ego, o incluso estás en un estado depresivo, pesado, autodestructivo, tiene que ver con la tiroides. Imagínate qué importante es. La tiroides regula el crecimiento, regula el balance de grasa en la sangre, colesterol, triglicéridos, la función cardíaca y la circulación sanguínea. Por eso vamos a ver ahorita parte de los síntomas que están relacionados con el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. El equilibrio del apetito, hambre, función intestinal, evacuaciones y el peso corporal. Por eso es que está tan relacionado con cuál es la forma de tu cuerpo. El balance de fluidos en tu cuerpo, que en Ayurveda le llamamos Rasadhatu. La fuerza muscular, por eso es que cuando tenemos problemas en la tiroides nos sentimos como si fuéramos muñecos de trapo, porque la fuerza muscular se ve demeritada justamente porque la tiroides no está funcionando al 100%. Y la capacidad para combatir las infecciones, es decir, lo que en Ayurveda le llamamos ollas. Todo esto lo que va a traer junto con un desequilibrio es que todas las funciones de la tiroides se van a ver afectadas. La tiroides está relacionada principalmente con la pituitaria y con el hipotálamo. La pituitaria es la que le va a decir a tu tiroides qué tiene que hacer y qué tan rápido tiene que hacerlo. Y el hipotálamo le va a decir a la pituitaria en qué momento hacerlo. Pero además está muy relacionado con tu hígado, con tus adrenales y con tu páncreas. Es decir, está relacionado con todo tu sistema endocrino, que para Ayurveda está relacionado con Mayadhatu, con el tejido nervioso. Hay dos principales, y estoy generalizando, hay dos principales desequilibrios de la tiroides. El primero se le llama hipotiroidismo, que tenía un nombre mucho más antiguo, pero que por practicidad se ha dejado como hipo, es decir, disminuida la función,
o hipertiroidismo, es decir, aumentada. Me preguntaban hace ratito por los síntomas del hipotiroidismo. Empezamos por de más a menos, lo que más se presenta, y esto tiene que ver muchísimo con tendencias, ¿vale? Como con diferentes encuestas y estudios que se han hecho a lo largo del mundo de cuáles son los principales síntomas. Voy a ir de más a menos. No quiere decir que si tú tienes los que dicen menos, no tengas. Por eso siempre es mejor una medicina integrativa en donde podamos apoyarnos con estudios. Primero, lo que se empieza a sentir es debilidad, piel seca, la piel empieza a volverse gruesa, letargo. Llevas como un habla lento, empiezas a empezar a hablar mucho más lento. Los párpados se hinchan, tienes frío, aún estando en la playa, en pleno verano, tú tienes cierta sensación de frío. Empiezas a sudar mucho menos que antes. La sudoración se ve disminuida, la piel se siente fría o fresca. La lengua empieza a engrosarse, la cara se empieza a hinchar, el cabello se vuelve áspero, pierde esa lubricación y esa suavidad, se vuelve más como lija, la piel se vuelve pálida, empiezas a olvidar cosas, la memoria no está en su mejor punto. El estreñimiento es típico y muy característico del hipotiroidismo. Empiezas a aumentar de peso, el cabello empieza a perderse porque está muy relacionado con el calcio. Los labios se te hacen más pálidos, menos rositas y mucho más pálidos. Las manos y los pies se hinchan y se vuelven fríos. Yo me acuerdo que ese era uno de mis principales síntomas. Tenía un frío en los pies, pero era un frío como de sentir que tenía los pies metidos en un cubo de hielo. Era algo que ni siquiera mojándomelos con agua caliente se quitaba. Se empiezan a volver hinchados y fríos, la voz se va haciendo cada vez más ronca, esa vocecita ronca de muchas locutoras que se oye hermosa, está relacionado muchas veces con un tema en la tiroides. El apetito se pierde, pero al mismo tiempo hay nerviosismo y ansiedad, por lo tanto, aunque no tienes hambre, empiezas a comer por ansiedad. Empiezas a tener palpitaciones, puede ser diferentes palpitaciones que sientes en el corazón o taquicardia, puedes empezar a tener problemas de sordera desde que no escuchas bien o no entiendes lo que te dicen hasta tener dolor en el pecho. Esos son los principales síntomas del hipotiroidismo. El hipertiroidismo está más relacionado con ya les iba a decir desbalance de kedoshas, pero lo voy a guardar para más adelante. Parte de los síntomas, al contrario del hipotiroidismo, que termina justamente, digamos, de los que menos se sienten, tiene mucho que ver con el nerviosismo, con la ansiedad, la sudoración se incrementa, personas que de pronto suben un piso por las escaleras y ya están sudando. Hay una hipersensibilidad al calor. Al contrario del hipotiroidismo, el hipertiroidismo tiene mucha sensibilidad al calor, le molesta el calor, la piel siempre la siente más caliente, tiene palpitaciones frecuentes y tiene una fatiga, pero son fatigas como en picos. De pronto cuando hay hipertiroidismo hay muchísima energía, pero se baja el switch y se siente una fatiga extrema hasta el momento en el que vuelve a subir la energía. La fatiga y la energía son más en picos, hay una pérdida de peso bastante rápida, les falta el aliento, sienten como si de pronto no lograran expandir los pulmones lo suficiente y les falta el aliento, se sienten débiles, pero es una debilidad no muscular, es sobre todo una debilidad y una fatiga más mental. Hay un aumento del apetito y a pesar de que hay un aumento del apetito, muchas veces las personas con hipertiroidismo no comen lo suficiente o incluso aunque coman más, pierden de peso.
hay molestias en los ojos, sobre todo empieza a haber como sensación de ardor o de comezón o les pican los ojos, se les hinchan las piernas, pero sobre todo en la tarde, noche, tienen movimientos intestinales frecuentes, desde el movimiento tal cual de oír el hasta tener diarrea o heces sueltas. Las heces se vuelven sueltas, se les va el apetito ya cuando está mucho más adelantado y pueden llegar a tener estreñimiento. ¿Dudas hasta aquí acerca de el hipo y el hipertiroidismo? Dice, los endocrinos que consulté me dicen que haga lo que siempre hago, sin quitar alimentos. Qué loco, yo empecé un tratamiento y cuando me empecé a enojar lo abandoné todo, ok, aprendiendo, pensé que el fuego era demasiado. No, al contrario, si sobre todo tienes mayor fuego en tu constitución, paju a secas, quiere decir que estabas tocando ya el equilibrio. Muy bien, desde que te sigo en Facebook y YouTube veo cambios. Qué bonito, Emerald. Y ni siquiera te he visto en consulta y eso es algo muy hermoso. Gracias, gracias, Hariom, Hariom. Hola, hola, hola. Gracias por la información. De nada. Tengo ambos casos. Hay que checar bien, Vivi. Recuerda que lo más importante es la medicina integrativa. Entonces es bien, bien importante que podamos revisar tus análisis clínicos. Todo maravilloso, dice súper claro, se puede tener los dos. No, o tienes uno o tienes el otro. Hipertiroidismo, un síntoma es temblor de manos. Sí, 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 de hecho es una de las causas más frecuentes. El hipertiroidismo tiene mucho que ver con un tejido que le llamamos maya datu, que es un tejido sobre todo CAFA, que lo que hace es transmitir a vata a través de él, es un tejido de comunicación, es un tejido que cuando va perdiendo justo esa capacidad CAFA, esa capacidad densa y pesada y lenta, como tiene que ser la mielina que cubre los nervios, empieza a manifestarse como un temblor o una pérdida de pulso. Empiezas a intentar hacer una línea recta y te sale por todos lados, más ondulada que nada. Sí, sí es un síntoma. Tengo 46 años y desde el año pasado me detectaron hipotiroidismo y se me juntó con mega síntomas de menopausia. Ahora están muy relacionadas, ¿eh? La menopausia suele causar diferentes desequilibrios, sobre todo si no estás en un estilo de vida óptimo. Puede llegar a causar diferentes desequilibrios en otras glándulas del cuerpo. Ahora estoy con Eutirox y además hormonas. Ya no sé qué curarme primero. Tu estilo de vida, Miriam, empieza con las recomendaciones que voy a dar al ratito. Recién diagnosticada, reconozco muchos de los síntomas en mí, pues hay que empezar a cambiar. Les puse recomendaciones básicas y básicas no me refiero como cualquier recomendación, sino básicas fundamentales que te van a ayudar a trabajar con ese hipotiroidismo. ¿Cuáles son las causas? Ahorita voy a ir a las causas, tanto del hipo como del hiper. ¿Has oído hablar de las hormonas bioidénticas que ayudan también a la tiroides? Fíjate que yo me he concentrado muchísimo en el estudio de la tiroides a partir del Ayurveda. No es como tal mi especialidad, no lo hice mi especialidad porque me parece que mi dharma está más con las hierbas, pero sí sigo investigando y sigo escuchando. Te confieso algo, cada vez que yo oigo hormonas o tratamiento hormonal, me da pavor porque digo, eso es jugar con el hígado, es jugar con el sistema nervioso, es jugar con el sistema endocrino. Mejor hay que trabajar desde las bases. Respecto a Hashimoto, ¿qué nos puedes comentar? Está muy relacionado con el hipotiroidismo. Muy bien, preguntas acá en Instagram que tengan. A mí me diagnosticaron hipotiroidismo, tengo 53 años y tengo resequedad de ojos y comezón. ¿Qué me puede ayudar? Cambiar estilo de vida. No hay nada más poderoso, como les decía hoy en nuestro Instagram, que gracias, ya somos 17,700 en Instagram buscando bienestar a través de Ayurveda. Es un honor, en verdad, guiarlos a través de las redes sociales. Como les decía hoy, no hay nada más poderoso que tus hábitos. Ninguna hierba, ningún tratamiento, ningún médico es más poderoso que lo que tú haces todos los días. Así que empiecen con los hábitos.
Bambalielles, a mí se me juntó con problemas del estómago, no sé cuál empezó primero. Tocaste un punto muy, muy importante que está totalmente relacionado con tema de tiroides y que lo vamos a ver más adelantito. Muy bien, ¿qué dice Ayurveda respecto a la tiroides? Como tal, Ayurveda no habla del hipertiroidismo, habla de un desequilibrio vata-pitta, pero sí habla, Charaka, en el Charaka Samhita, sí habla del hipotiroidismo como Gala Ganda. Tiene mucho que ver y está más relacionado con el bocio, es decir, cuando la tiroides crece y se nota a pesar de que la persona no esté tragando, por ejemplo, o a pesar de que la persona tenga exceso de peso, porque cuando subimos de peso, pues sube lógicamente Medadatu, que es el tejido graso, sube mucho alrededor del cuello. A pesar de eso, la tiroides se llega a hinchar. Si quieren buscar en literatura clásica sobre tiroides, pueden buscar Gala-Ganda, que está muy relacionado con el hipotiroidismo. Ayurveda lo que nos dice en relación a Gala-Ganda es que es un desequilibrio kapha y por eso es que decidí hablarles de la tiroides en esta época, porque seguimos en invierno, aunque ya en la Ciudad de México el clima está bastante interesante, bastante cambiante. Empezaron las lluvias, seguimos en invierno y justo estamos en el momento en el que más podemos trabajar para equilibrar a nuestra tiroides. Porque viene la primavera y en la primavera lo que vamos a hacer justamente es lavar el exceso de kapha que acumulamos durante el invierno. Ayurveda nos dice, Gala Ganda, el hipotiroidismo o el bocio está muy relacionado con kapha, es decir, con moco, con exceso de protección, con exceso de nutrición, que va a incrementarse sobre todo en Medadatu, que es tu tejido graso. Medadatu está muy relacionado con el tejido muscular y está muy relacionado con el tejido linfático, con Rasadatu y totalmente relacionado con Ajara Rasa. Y hablo en estos términos, sobre todo para las personas que veo, Gabriela Walsh, varias que hacen Maya Ayurveda, para que hablemos en los mismos términos. Ajara Rasa, que es el antecedente de Rasa Dhatu, y Rasa Dhatu que va a crear Poshaka Kapha, que es digamos, el platillo del cual van a comer todos los demás kaphas. Está muy relacionado con el tejido graso, pero sobre todo está muy relacionado con tu acné, con tu fuego digestivo, que no tenemos solo uno, tienes 40 procesos digestivos por lo menos en todo tu cuerpo, en tu mente, en tus sentidos. Está muy relacionado con el estilo de vida. La causa de Gala Ganda es cultivar demasiado a dosha kapha haciendo lo siguiente. Si tú en tu vida estás comiendo por todos tus sentidos demasiado frío, por ejemplo, vives en un lugar muy frío, vives en la Sierra de Puebla o vives en Chihuahua, el frío va a afectar a kapha y va a afectar a tu tiroides a la larga o a la corta, depende de si es un kavaigunia, es decir, si es un tejido débil. Lo pesado, desde usar ropa muy pesada o traer una bolsa muy pesada o comer comida muy pesada, eso va a afectar a tu tiroides. Lo estático, no moverte, va a generar que kapha se incremente y que, sobre todo, un tejido que le llamamos ollas no termine de cocinarse y eso se vaya convirtiendo en un desequilibrio de Gala Ganda, de hipotiroidismo. La densidad. Todo aquello que sea denso, comentarios muy densos, temas muy densos, personas muy densas, va a hacer que tu fuego digestivo pierda esa capacidad de transformar, esa capacidad tan aguda de transformar y va a ir generando diferentes
desequilibrios en tu cuerpo, incluida la tiroides. Lo nuboso, y aquí sobre todo me refiero a una cualidad, a una guna que le llamamos en Ayurveda, que tiene mucho que ver con aquello que no es claro. Desde ser muy turbio en los comentarios, vivir con personas muy turbias, hasta comer comida que no tenga claridad, va a afectar la tiroides. Y lo grasoso, ponerte demasiado aceite, demasiada crema, comer demasiada grasa, incluso podemos llegar a tocar el punto de demasiado ghee, puede llegar a alentar tu tiroides. La causa del hipotiroidismo Gala-Ganda desde la visión ayurveda está en cultivar a kapha. Por el contrario, el hipertiroidismo, Ayurveda no lo habla como tal, habla más bien de un desequilibrio vata-pitta, sobre todo en el sistema nervioso. Y eso lo podemos saber porque, sobre todo, el segundo gran maestro de los grandes clásicos de la Ayurveda, Sushruta, nos habla de diferentes síntomas relacionados o que podemos relacionar hoy en día con el hipertiroidismo y habla del Shankapushpi como una de las hierbas más importantes para trabajarlo. Y cuando analizamos, inferimos que es uno de los métodos de conocimiento de las 7 filosofías de la India. Cuando inferimos el conocimiento y decimos, ok, si está dando Shankapushpi y los síntomas están muy relacionados con el hipertiroidismo de hoy en día, eso nos queda claro que nos está diciendo de un desequilibrio en el sistema nervioso, en Maya Dhatu, y que está muy relacionado con la prisa, con vivir demasiado rápido, tan rápido que ni siquiera le permites a kapha nutrirte, detenerte, bajar el ritmo. Está muy relacionado con incrementar lo agudo en tu estilo de vida. Al contrario de kapha, que hablábamos de lo denso, incluso de lo suave, de lo redondo, para el hipertiroidismo lo que empiezas a hacer es a buscar lo agudo, comida muy picante, comida muy fuerte, comentarios muy agudos. En lugar de leer a lo mejor los chistes del periódico, te lees la columna más aguda, más picante, te ves programas de crítica, todo eso va a ir generando a la larga o a la corta, depende si tu tejido es débil. Hipertiroidismo, ser muy irregular, va a generar una depreciación del tejido kapha, de la mielina de tu sistema nervioso, va a afectar. Todo lo seco, comer cosas muy secas, comer cosas muy prácticas, comer cosas crudas, va a hacer que kapha disminuya en tu cuerpo y va a generar a la larga hipertiroidismo, las cosas demasiado calientes o demasiado claras. Dudas o preguntas acerca de las causas. Los únicos síntomas que tuve fueron temblor de manos y taquicardia. Ya estoy con pastillas y cada mes debo hacerme análisis. La idea es que pues lleguemos a un punto, sobre todo a través de los hábitos, en el que ya no tengamos que tomar nada. Yo no tomo nada para la tiroides desde hace como 8 años, más o menos. No tomo absolutamente nada y estoy muy bien con mis hábitos, con mi estilo de vida. Claro, yo ya sé que fallo en los hábitos y como es un tejido ya débil de mi cuerpo, sé que puede empezar a fallar en algún momento. En Ayurveda se habla de 2 diferentes tipos de desequilibrio. Un desequilibrio en el que probablemente puedas dejar cierto tratamiento alópata, pero tengas que sustituirlo por un tratamiento herbal. Es un tratamiento que se dice en Ayurveda que no tiene curación, pero sí tiene cierto tratamiento y sobre todo se detiene. Y hay otro tipo de desequilibrios en los cuales estuve yo, que fue mi caso, que se trataba sobre todo del estilo de vida y que cambiando el estilo de vida, que incluía la comida, el sueño, lo que pensaba, las emociones, mis relaciones, se equilibró por completo. Lo ideal es que pues lleguemos a un punto en el que sepamos si tu desequilibrio es un desequilibrio que necesita
esa sustitución herbal, que sabemos que pues en muchos casos es mucho más noble con el organismo, a la medicina alópata, o a lo mejor lo puedes sanar como afortunadamente lo pude hacer yo a través de mis hábitos. Considero que predomina Vata en mi naturaleza, sin embargo, de 2 años para acá he bajado más de peso, me pidieron análisis porque tengo desequilibrio en hormonas. Si tienes más Vata en tu Prakruti, lógicamente vas a bajar más de peso que a subir. El hipotiroidismo y Hashimoto, tengo 50 años y fui diagnosticada con Hashimoto. Ya estamos hablando con Hashimoto un paso mucho más allá. Hashimoto también se le llama tiroiditis y ya habla de una inflamación. Ya no solo estamos hablando de CAFA en la tiroides, estamos hablando ya de una respuesta autoinmune del cuerpo en donde hay una inflamación y el cuerpo trata a través de esa inflamación de quemar las toxinas que están rodeando tu tiroides. Dice, mañana me entregan mis estudios, no tengo hambre, casi no como, pero subo de peso. Hablas de bajar de peso con el hipotiroidismo y en mi caso subí de peso. Tiene mucho que ver también con la comida. Muy bien, dudas, preguntas en Instagram, ¿cómo hacer tu tejido más fuerte? Cuando tenemos un tejido débil, lo tenemos débil. En Ayurveda le llamamos Kava y Gunia y tiene mucho que ver con el karma, tiene mucho que ver con tu naturaleza. Puedes ver incluso en una carta astral Veda cuál es tu tejido más débil. Es decir, es algo con lo que ya naces y tienes que aprender a trabajar. No siempre si tenemos desequilibrio en la tiroides va a ser nuestro tejido más débil, pero sí va a estar, pues lógicamente, un poquito lastimado por el estilo de vida que lo llevó a enfermarse de eso. En mi caso, por ejemplo, mi cabaigunia son los riñones. Me enfermo y lo primero que me va a pasar va a ser temas de riñones, es algo que tengo que tener súper, súper, súper observado. Y los riñones están muy relacionados con la tiroides también, por lo tanto fue un segundo desequilibrio. Habría que ver ya más en una consulta cuál es tu tejido más débil. Muy bien, voy a seguir porque hay un montón de información que compartirles. En términos energéticos, ¿qué es lo que está pasando con la tiroides? La tiroides está justo en Vishuddha chakra. Vishuddha tiene que ver, es nuestro quinto chakra y tiene que ver mucho con la expresión, con la voz, con el derecho a tener una opinión y que esa opinión sea escuchada y respetada. Por eso, gran parte del desequilibrio, y me voy a enfocar a partir de este momento en el hipotiroidismo, porque estamos hablando de un desequilibrio CAFA, porque seguimos en invierno y vamos a pasar a primavera, que también es una estación CAFA, con diferente tratamiento, pero es una estación CAFA. Cuando hay temas de hipotiroidismo, que dijimos está relacionado con CAFA, tiene mucho que ver con el callar esta voz, con el considerar que no tenemos derecho a tener una opinión, con el considerar que no tenemos derecho a decir, a expresar lo que pensamos, o que esa voz no está siendo respetada, valorada por las personas con quien la compartimos. Y aquí hay un punto bien interesante porque la mayoría de las personas que tienen problemas de hipotiroidismo somos mujeres que sentimos que no somos escuchadas, que podemos hablar, pero lo que decimos no importa, no es algo que genere realmente un cambio para las demás personas o que estamos siendo ignoradas. Y es un tema en cuestión de género bastante delicado, es un tema bastante peligroso incluso porque estamos hablando de que el mismo entorno, ayer les contaba en el Instagram cómo es que el entorno nos puede cambiar, también en Facebook, cómo es que el entorno nos hace ser diferentes al grado de que los flamingos se vuelven rosas. El entorno y esta inequidad de género nos está enfermando a las mujeres de hipotiroidismo porque llegamos al punto de sentir que ¿para qué hablamos? ¿Y para qué decimos? ¿Y para qué nos expresamos? ¿Y para qué tenemos una opinión si nuestra opinión no va a ser escuchada?
puede llegar incluso al punto de sentirnos humilladas. Se habla mucho de que el detonante del hipotiroidismo, cuando ya el cuerpo no puede sanarse, porque recuerda que tu cuerpo se sana a sí mismo, el detonante es una humillación, algo que alguien te hizo, alguien te dijo y tú te lo creíste y lo sentiste como un gran golpe en la tiroides, y esa tiroides que tiene forma de mariposa y que dijimos al principio es bastante frágil, llega a sentirse como con las alas cortadas, arrancadas o caídas, y sientes que ya para qué hablas y ya para qué dices si no vales nada. Es un tema súper fuerte, es un tema súper delicado, muy emocional, y que yo les puedo compartir que en mi caso tuvo mucho, mucho que ver con eso. Sí tuvo gran relación con lo que a mí me estaba pasando en ese momento de mi vida, en donde yo sentía que lo que yo decía no valía, que lo que yo decía no generaba realmente un cambio en mi entorno. E imagínense, con tanto pita y con tanto bata, yo llegué a incluso frustrar, a ahorcar mi creatividad, porque también está muy relacionado con la creatividad, está muy relacionado con aquello que, sobre todo yo que me he dedicado al arte durante muchos años, con aquello que tienes que decir al mundo, no porque es una necesidad del ego, sino porque es una necesidad incluso espiritual. A quien le interese mucho el tema puede leerse el libro de lo espiritual en el arte de Kandinsky, de cómo el arte, la expresión, y no solo si eres artista, sino este derecho a crear a partir de un mensaje, algo que puede o no estar relacionado con lo bello, pero que va a generar un impacto emocional en los demás, tiene mucho que ver con la tiroides, tiene mucho que ver con Vishuddha Chakra. Por lo tanto, también hay que investigar por dónde está esto. Y un segundo punto a nivel energético tiene que ver con la sincronía de la vida. Hay un aire muy importante que se dice que es el aire más importante y el movimiento más importante de nuestra vida, que le llamamos en Ayurveda Prana Vayu. Es muy diferente al Prana Vayu del que hablan en yoga, sobre todo se mueve de manera distinta. En Ayurveda, Prana Vayu lo que hace es traernos la información del exterior a través de nuestros 5 sentidos, la mete y la baja hacia nuestro cuerpo. Con esto, sobre todo, se refiere a la pituitaria, al hipotálamo, aparte de la pineal, porque lo que está haciendo es captar toda esa información y, como si fuera un director de orquesta, está diciéndole al cuerpo qué hacer, en qué momento del día, en qué momento de la vida, en qué momento incluso según cómo estás emocionalmente. Cuando Prana Vayu está demasiado estresado, cuando tiene muchísimo trabajo, cuando lo sobreestimulamos, ya no va a saber en qué momento decirle a la tiroides que produzca o que transforme esta T4 en T3, en qué momento la difunda, la segregue o la propague por todo el cuerpo, sino que va a estar demasiado distraído, va a estar demasiado presionado, porque a lo mejor estás comiendo y al mismo tiempo estás mandando un mensaje y al mismo tiempo estás pensando en otras cosas y estás escuchando música y tienes la televisión prendida. Es decir, estás sobreestimulando a tus sentidos, y eso va a hacer que en algún momento ese director de orquesta, imagínate el director de orquesta como estoy yo, con 2 audífonos, porque estoy tratando de transmitir con buen audio en Instagram y en Facebook, pero si yo estuviera oyendo 2 cosas aquí al mismo tiempo, más aparte estar intentando hablarles, más seguir una presentación, llega un momento en el que ese director de orquesta dice, basta, ya no sé qué hacer, hay que tener claridad, qué es lo que te importa en la vida, hay que tener organización, hay que tener orden y decir, en este momento voy a hablar, en este momento voy a comer, en este momento voy a hacer aromaterapia, en este momento voy a practicar yoga asana o en este momento me voy a tomar un vaso con agua. Porque el orden va a hacer que esa conexión maravillosa entre tu hipotálamo,
tu pituitaria, tu tiroides, tu hígado, tus adrenales, tus riñones y tu páncreas pueda sincronizarse armónicamente de nuevo y tu tiroides vaya reaccionando mucho mejor. Hay que saber darle prioridad a lo que debe tener prioridad en ese momento, porque muchas veces estamos súper preocupados por algo que ni siquiera está relacionado con lo que tenemos que hacer en ese momento en la vida, ni siquiera está relacionado con lo importante, con lo urgente en ese momento, y estamos dándole tanto tiempo y tanta atención que nos termina afectando. Hay que saber cuál es la prioridad en ese momento de tu vida y en la intención, cuál es la intención de que estés haciendo o no haciendo las cosas. Yo siempre se los pongo a mis pacientes de manera muy clara, dime cuál es el para qué. ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué lo estás haciendo? Porque eso lo que va a hacer es revelar cuál es la intención, que muchas veces cuando estamos hablando de desequilibrios está muy profunda en el inconsciente, en tamas. ¿Dudas, preguntas? ¿Los triglicéridos tienen que ver con este tema? Sí, totalmente. Tengo triglicéridos, todos tenemos triglicéridos, debemos de tenerlos, solo hay que ver qué tanto tienes. Muy bien, ¿qué tipo de yoga es el que se debe practicar con problemas de tiroides? Depende qué tipo de problema de tiroides tienes. Eso es lo que me gustaría que me dijeras para que te pueda recomendar. Empecé con TSH suprimida, pero no tan grave, y me mandaron antitiroideos porque supuestamente tenía hipertiroidismo subclínico, y después de 2 meses de tomarlos, ahora tengo el hipotiroidismo. Es algo común, sobre todo en los primeros meses, empieza a buscar una manera, sobre todo el endocrinólogo, de cuáles son las hormonas que necesitas y qué cantidad necesitas. Y ahora hay muchísimas tendencias acerca de tomar la hormona en la mañana o tomarla en la noche, o qué es lo que tienes que hacer, cuánto tiempo tienes que esperar para que se absorba. Es algo más o menos común. Me suspendieron el tratamiento para ver si me regulo sola. Según una segunda opinión, no tenía nada y jugaron con mi salud, pues no tengo anticuerpos y estoy muy triste porque quería embarazarme por primera vez, pues me casé grande, ahora tengo 35 y estoy devastada. Empiecen con los hábitos que les voy a dar a continuación. ¿Qué se puede hacer con la resequedad de los ojos? Puedes hacerte un tratamiento que se llama Netra Basti. Te ponen unas alberquitas de harina y luego agregan ghee. El tema es que va a ser un remedio, sobre todo si tienes temas con la tiroides. Va a ser un remedio, no va a ser la sanación. Lo importante con Ayurveda es que trabajamos con la causa, y si la causa está en la tiroides, o a lo mejor es un desequilibrio pita, porque los ojos son parte de dosha pita, alocha kapita, hay que resolverlo desde el origen. Diagnosticaron hipotiroidismo, pero que no me pueden mandar medicamentos porque las otras 2 glándulas están normales y tengo diabetes. Cuando ya hablamos de diabetes, que también está relacionado, hábitos. Me diagnosticaron hipotiroidismo hace 2 años, no he tomado medicina nunca, a base de intuición medio me he llevado, aunque me he sentido muchísimo mejor. No entendía por qué no lo dejaba del todo. Bueno, soy la de la bolsa enorme, la lectura de la columna de política con cara de sorprendida. Empezar a cambiar hábitos. ¿En qué se basa el tratamiento? Me interesa, ya que últimamente me genera mal humor, incremento de peso y a veces sin ganas de levantar. Recuerden lo que les dije al principio, es imposible que yo pueda hablar de los diferentes tratamientos y de los diferentes protocolos de Ayurveda en relación a la tiroides en 1 hora. Lo que voy a estar haciendo, y con lo que voy a cerrar ya la charla en unos minutos, es con qué puedes empezar a hacer hoy. Lo mejor para trabajar con tema de tiroides es una consulta, es verlos en consulta, es ver qué lo está causando, empezar a trabajar en la medida de lo posible de manera
integrativa con su endocrinólogo para poder encontrar un punto de balance y de equilibrio en el tratamiento. Yo he tenido bastantes pacientes, la vida me manda bastantes pacientes que tienen temas de tiroides, porque pues ya pasé por ahí, que hemos logrado incluso que el endocrinólogo quite la sustitución de la hormona y que la persona se equilibre totalmente y sobre todo que vuelva a ser quien realmente es. ¿Se puede? Sí, sí se puede, completamente, pero como le decía yo a una hermosa paciente que conocí ahora en Mérida, tienes que tener muy claro que tu vida como es ahora tiene que terminarse, les podría decir, para no verme demasiado radical, en un 70%. Como yo vivía, comía, dormía, sentía y me relacionaba en el momento en el que me diagnosticaron el hipotiroidismo, no se parecen absolutamente a nada a cómo estoy viviendo, comiendo, durmiendo, hidratándome, sintiendo y relacionándome en este momento. No se parecen absolutamente nada. Eso está muy relacionado con la humildad, con qué tanto quieres estar bien y qué tanto te gustan ciertas cosas y qué tan dispuesta estás a dejar de hacer esas cosas. Porque si tú quieres equilibrarte, y tú me refiero a cualquiera que está acá y que está teniendo estos desequilibrios, si quieres equilibrarte sin dejar de hacer lo que estás haciendo, no hay manera. No hay manera. Tienes que dejar de lado aquello que te llevó al desequilibrio para que entonces puedas empezar a crear el equilibrio. Es una responsabilidad súper fuerte. Creo que fue algo que a mí me ayudó muchísimo, el decir, estoy mal, estoy viviendo mal, es mi responsabilidad y lo voy a arreglar. Claro, super pita, ¿no? Me van a cortar en Instagram, así que voy a regresar para que me vuelvan a seguir. Fue un momento en el que yo dije, bueno, tengo que cambiar la vida como la llevo hasta este momento, porque me queda clarísimo que no estoy sabiendo vivir bien, que no estoy sabiendo comer, que no estoy sabiendo dormir, que no estoy sabiendo cómo sentir. Tan me queda claro pues que estoy enferma. Entonces ese es el principio, sobre todo para todas las personas que se quieren equilibrar. El principio es decir, no lo estoy haciendo bien y lo asumo y lo acepto. Y tan lo asumo y tan lo acepto que estoy dispuesta a dejar la vida que me gusta de lado para llevar la vida que me hace bien y que me conviene y darle una entrada a mi vida. Muy bien, vamos a cerrar entonces con el qué hacer. Me preguntaba una de ustedes en Instagram, ¿está relacionado con la digestión? ¿Qué fue primero, no? ¿El huevo o la gallina? Pues Ayurveda lo tiene muy claro. Primero fue la digestión. La digestión y el desequilibrio en el acné o en el poder de digerir fue lo que causó ese desequilibrio en la tiroides y les recuerdo que sobre todo este final de la plática me estoy enfocando muchísimo en hipotiroidismo, ¿vale? El poder de digerir acné, esa capacidad de convertir la comida en alimento, la comida que entra por todos tus sentidos en algo que te sea útil, esa capacidad de poder con inteligencia, con claridad y con luz, decir, esto me hace bien y esto no me hace bien. Esos comentarios, esas críticas que me están haciendo me hacen daño, por lo tanto lo digiero, lo proceso y lo elimino, no me quedo con eso. Esa capacidad de digerir se ve disminuida, se afecta a tal grado que en lugar de estar construyendo alimento, inmunidad, fortaleza, resistencia, empiezas a quedarte con muchas toxinas en tu organismo. La toxina y kapha se parecen mucho. Claro, kapha es mucho más sádvico. La toxina o ama, que quiere decir lo no digerido, es pesada, es fría, es densa, es estática, bloquea diferentes canales. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es trabajar con esa digestión. Específicamente, ¿qué vamos a hacer? Primero,
Hay que incrementar el hambre. Hablamos mucho del hipotiroidismo, de que hay una disminución del apetito, sin embargo, hay un aumento en el consumo de comida por nerviosismo y ansiedad. Cuando empezamos a incrementar el apetito, empezamos a activar de nuevo el metabolismo, empezamos también a consumir esa ansiedad y ese nerviosismo, empieza a quedarse de lado. Algo muy útil es el tricatu. Tricatu quiere decir 3 picantes y es una mezcla ayurvédica antiquísima que se compone de jengibre, pimienta negra y pípali. Estas 3 especias, porque las 3 son especias, se usan como especias en Asia, las usamos aquí como especias también. Lo que van a hacer es que van a empezar a ayudar a tu fuego digestivo a que si no tienes hambre, te dé hambre. Para ese caso, lo que vas a hacer es tomarlo antes de las comidas o a que puedas empezar a quemar toxinas si sí te da hambre, es decir, lo vas a tomar después de cada comida. Puedes empezar a tomarlo en cápsula. Las cápsulas tienen 500 miligramos, que es una dosis que si la tomas 3 veces al día es 1,5 gramos, es una dosis bastante conservadora, es una dosis bastante suave, sutil con tu organismo sin verte en una consulta. Si tienes gastritis, úlcera o acidez, evita tomarla antes de los alimentos, pero puedes empezar a probar tomarla después. ¿Cuál fue el tercer ingrediente? Se llama pípali, pero va a ser imposible que lo encuentres de este lado del mundo, por eso es tan difícil de crear el tricatu. Tercer punto, evita comer lo dulce. El sabor dulce va a alimentar a tu tiroides, pero si tú te pasas de sabor dulce, que es lo que encontramos más fácilmente en nuestra actualidad, en cualquier lugar, si tú te pasas de sabor dulce, vas a empezar a afectar tu tiroides, vas a apagar tu fuego digestivo. Para Ayurveda, lo dulce no es únicamente el azúcar, también es el azúcar, aunque en realidad para nosotros el azúcar es una droga, es un punto de adicción muy fuerte que tenemos hoy en día. Lo dulce es sobre todo la comida pesada. Por ejemplo, el camote, la papa, la zanahoria, el betabel. Y aquí es el momento justo donde todos ponen su carita de ¡oh! ¿Qué dijo? Pero sí es verdura, ¿no? Que es súper sana. Súper sana para quién, en qué momento, a qué hora y con qué desequilibrio está esa persona. Si tú tienes sospechas o tienes confirmado algún desequilibrio con la función de la tiroides disminuida, evita papa, camote, zanahoria, betabel, pero también las semillas, almendras, nuez de la India, nuez pecana. Solo se recomienda por temas de selenio, que es muy importante para la función de la tiroides, que te comas una nuez de Brasil, no semilla de Brasil, que es muy tóxica y que se usó mucho para bajar de peso, sino nuez de Brasil, una al día, que te puede ayudar mucho para tener las dosis de selenio adecuadas. Evita la comida que sea blanca, por ejemplo, las harinas blancas, la leche, los quesos, la coliflor, evítalos. Evita el exceso de carne. Evítalo, porque tu fuego digestivo no está al 100. Vas a formar toxinas. Si tienes hipotiroidismo, de por sí estás formando toxinas de manera muy fácil y muy rápido. Si tienes hipotiroidismo, se recomienda sobre todo una dieta preferentemente vegetariana o vegana, incluso, no cruda y vegana, vegana. Toda la comida tiene que estar cocida, tiene que tener especias picantes, especias calientes. Tienes que comer poca cantidad y en relación al hambre. Cuando empiezas a tomar el tricatu, el apetito sube. Por lo tanto, se vale que comas un poquito más, pero algo súper importante es comer en relación a tu hambre. Si tienes hipotiroidismo, come únicamente cuando tengas muchísima hambre. Si no tienes hambre, no comas, porque si no, vas a apagar aún más ese fuego digestivo que ya de por sí está bajito. Bájale muchísimo al aguacate, bájale muchísimo a los cereales, bájale muchísimo a las frutas dulces. Las frutas dulces son las frutas que
nos empalagan. Por ejemplo, la sandía o el melón o el mango o el plátano, bájale muchísimo porque va a terminar afectando tu tiroides. Una persona vegana que mucha de su comida es con nueces y almendras, si tiene hipotiroidismo, tiene que cambiar esa persona y etiquetar esa alimentación, porque no únicamente hay eso para comer, aún siendo vegano, tiene que cambiar radicalmente y subir el fuego digestivo. Siguiente tip, importantísimo. Cuando tenemos mucho kapha o tenemos mucho ama en nuestro organismo, los canales de nuestro cuerpo está lleno de canales. Imagínate que es como el sistema de comunicación y transporte de un país enorme, un buen sistema de carreteras, de trenes. El cuerpo está todo el tiempo transportando y moviendo diferentes nutrientes, diferentes sustancias, diferentes hormonas, diferentes desechos, está transportando. Cuando tenemos muchas toxinas en el cuerpo o mucho kapha en el cuerpo, se pueden empezar a hacer estancamientos o congestiones. Y eso va a bloquear justo esa movilidad de todo lo que tiene que estar en movimiento. Eso es, por ejemplo, lo que va a generar los pies y las manos frías o esta confusión mental que a veces se tiene. Yo me acuerdo que me costaba trabajo realmente analizar y dar una respuesta. Nos habla Ayurveda de un ama mental. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que limpiar esos canales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, si tienes hipotiroidismo, te recomiendo que todos los días te hagas un cepillado. Depende cómo está tu piel, a veces la piel se vuelve muy sensible. Si está muy sensible, puedes hacerlo con los guantes de seda cruda. Haces el cepillado con los guantes y eso va a empezar a movilizar aquello que está estancado. Y gran parte de lo que está estancado son tus emociones, no me voy a meter demasiado en eso, pero también va a empezar a movilizar esas emociones. Si tu piel tiene mayor consistencia, mayor tono, no está muy sensible, puedes hacer ese cepillado de abajo hacia arriba siempre, empezando por el lado izquierdo, como si fuera un jalador más que una escoba, un jalador de agua. Puedes hacerlo con un cepillo de cerdas naturales grado medio. Eso te puede ayudar muchísimo. Pero además se recomienda drenaje linfático, sobre todo en invierno y en primavera, que son las estaciones en donde tu cuerpo suele congestionarse y bloquearse más. Súper importante que puedas hacerte un drenaje linfático profundo. Los drenajes linfáticos profundos, sobre todo cuando tenemos temas de hipotiroidismo, nos duelen. Si duele, sobre todo en ciertos puntos claves, es muy probable que tengas una congestión linfática, pero un buen masajista te va a ayudar a poder irlo resolviendo. Acá en el espacio Ayurveda Urbana tenemos una masajista maravillosa que viene los viernes y los sábados por si quieren agendar con ella. Importantísimo, ¿se acuerdan que dijimos gran parte del hipotiroidismo está relacionado con el no moverse, con el no hacer ejercicio? Empieza a hacer ejercicio sobre todo en la mañana, entre las 6 y las 10 de la mañana. ¿Te vas a tener que levantar antes? Sí, pero eso es justamente lo que va a activar antes tu metabolismo y te va a ayudar muchísimo para poder ir dejando ese desequilibrio atrás. Es importante que ese ejercicio que hagas sea un ejercicio que te genere sudor, que sea un ejercicio en el que vayas soltando el exceso de tejido graso. Tu sudor está muy relacionado con el tejido graso. Si tú no estás sudando, es probable que haya un bloqueo por ahí de tu tejido graso o que tu tejido graso sea muy poco. Empieza con esas recomendaciones. Súper importante evitar crucíferas, que sobre todo son la col, la coliflor, la col de Bruselas, el kale. Todo lo que está relacionado con la col, evítalo porque se ha demostrado que puede generar una disminución de la función de la tiroides. Come todo cocido, como te decía, y todo con especias, sobre todo especias picantes. Agrégale polvito de picante a tus comidas. Eso va a empezar a aumentar el fuego de
de todo tu cuerpo, el acné, el fuego digestivo, y va a empezar a quemar las toxinas poco a poco. Si tú empiezas con estos hábitos, eso te va a ayudar muchísimo. Voy a contestar solo algunas dudas, que ya es hora de que me vaya a dormir, porque si no, mi hígado se lastima y mi tiroides se puede ver afectada. Entonces voy a contestar, elegir unas preguntas al azar. Cuando nace un bebé con hipotiroidismo, está muy relacionado también con cómo estaba la mamá en el momento de la procreación y en el momento de la gestación del bebé. Hay que irlo trabajando con mucho cuidado. Ahora que sigue, dice Angie o Angie, después de trabajar con las humillaciones, tu estilo de vida. Eso sigue. ¿El alga espirulina tiene alguna restricción para la tiroides? Depende qué. Depende cómo está tu tiroides. ¿En dónde se consiguen las cápsulas? Las puedes comprar en nuestra tienda en línea. ¿Cuál era el punto 2? El tricatu no era el 1, el tricatu era el 2. El primero era el hambre. Estoy ionizada. ¿También pueden ayudarme en consultas? Sí. Todo lo que dijiste está en mi dieta, pues a disminuirlo. Si el caso es hipertiroidismo, sigo con el cepillado. No, evita el cepillado. Evítalo y deja el agua tibia. ¿Cualquier época del año se hace el cepillado? No. En términos generales, tiene que ver mucho con las estaciones, pero lo mejor, Verónica Castro, es que te vea un especialista y que te diga para ti sí el cepillado ahorita o no el cepillado. El hipotiroidismo es genético, no, sobre todo lo que se puede heredar son los hábitos y sí se pueden llegar a activar ciertos genes que están relacionados con el tema de la absorción de las hormonas. Supongo que para hipertiroidismo es lo contrario. Ahí pues se recomienda papa, zanahoria, leche, búlgaros. Sí, pero búlgaros no. Los búlgaros son muy ácidos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué hora se hace el cepillado? En las mañanas, en cuanto te despiertas. Agua tibia al levantarme. Sí, después de rasparte la lengua y lavarte los dientes. Hay cápsulas especiales, es que se corta el video y no escuché. Sí hay cápsulas especiales, hay varias fórmulas especiales, por ejemplo, el gugulú o el ashwagandha, el canchanar gugulú, que se pueden trabajar, pero hay que saber cuánto, para quién, en qué momento del tratamiento, es decir, no solo tomártelo porque sí y ya. Muy bien, pues vamos a tener un programa para trabajar con hipotiroidismo. Vamos a trabajar con este programa muy enfocado a trabajar con Hashimoto, tiroiditis e hipotiroidismo. Va a ser un programa de balance de 12 semanas en el que les voy a ir pasando diferentes recetas, van a tener yoga, pranayama, puntos marma, meditaciones, diferentes tratamientos, diferentes hierbas, para que en esos 3 meses puedan ver el resultado que pueden llegar a tener con Ayurveda, porque además va a incluir 3 consultas personales, una al iniciar el tratamiento, una a mitad del tratamiento y una al finalizar, sin que dejen el medicamento alópata, y sí vamos a ir haciendo diferentes análisis de sangre, diferentes perfiles tiroideos para poder analizar cómo está funcionando. Si a alguien le interesa, nos puede mandar un mensajito por inbox y les vamos a pasar toda la información el día de mañana, porque ahorita ya me quiero ir a dormir. Gracias por estar acá. Es un tema que da para muchísimas y muchísimas y muchísimas horas de trabajo. Por lo tanto, empiecen con lo básico, empiecen con lo que estuvimos diciendo en relación a los hábitos, y gracias por estar acá, gracias por seguirnos y gracias, como les decía, el domingo, antier, el sábado, no el domingo en Campeche, les decía, el principal aplauso es para ustedes por estar interesadas en su bienestar. Que tengan una gran noche, descansen, apaguen todas las luces porque las luces estimulan al hígado y puede llegar a afectar su tiroides. Que tengan una muy buena noche. Namaste.